Bendiciones de nuevo con ustedes. Mire, hermano, que esto es la cuestión de estar en vivo, ¿verdad? Me hicieron cambiarme de playera, ¿verdad? Porque decían que mi playera, mi camisa era la que hacía que se viera un poco pixeleada la imagen. Así que le voy a pedir que si usted ahora nota que se ve mejor, pues igual nos diga, ¿verdad? Nos comente. Bueno, espero que no se haya usted ido, ¿verdad? Que esté todavía con nosotros. Y vamos a continuar, ¿verdad? Estábamos diciendo, Josué, allá Lucas capítulo 14, versículo 33, cuando el Señor le dice a aquellos que le seguían que si cualquiera de ellos no renunciaba a todas las cosas que poseía, no podía ser mi discípulo. Y estamos recordando de la semana pasada, cuando el Señor nos decía que aquel que quiera ser mi discípulo tendrá que negarse a sí mismo, tomar su cruz y entonces seguir al Señor, ¿verdad? Hablando un poquito de Lucas 14:33, pero en la versión lenguaje sencillo, cuando dice, por eso, piénsenlo bien, si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Y comentábamos que qué interesante o qué importante es que tú y yo, usted y nosotros, hermano, podamos pensar bien las cosas. Y mira que el Señor nos advierte, ¿verdad? Y nos dice, bueno, ¿quieres ser mi discípulo? Piensa bien, porque no es solamente el querer que hablamos antes, sino que ahora también tiene que ver con dejar aquellas cosas. Y tú comentabas, ¿verdad? Que tú mirabas esto de dejar las cosas, de renunciar como un sacrificio. Y tienes completamente la razón. El dejar algo es un sacrificio, ¿verdad? Y mira, yo quiero mostrarle, hermano, allá a la luz de la palabra renunciar, cuando dice el que si no renuncia, si no abandona, si no deja, esta palabra es apotosomai, y literalmente quiere decir adiós. Adiós. Es como cuando alguien se está yendo, ¿verdad? De viaje, ¿qué le decimos? Adiós. Adiós, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se va. Literalmente, apotosomai quiere decir adiós, quiere decir despedirse, quiere decir abandonar. Entonces, tiene que ver un poquito ahí con un sacrificio. Sí, realmente sí. Y eso nos llevaría a la plática que hemos estado teniendo el viernes del sacerdocio. Porque cuando un sacerdote entraba al lugar santísimo, se tenía que despojar, tenía que abandonar todo lo que era, todo el pecado, para que él pueda estar en la presencia de Dios. Como discípulos, yo creo que es importante lo mismo. Porque si nosotros tenemos algo en nosotros, Dios no va a poder llenar eso. Por eso nosotros tenemos que despojarnos, o sea, decirle, Señor, aquí estamos vacíos. Llénanos tú con tu Espíritu Santo, con tu vino. Por eso es muy importante esa palabra. Es cortita, abandonar, pero pero implica mucho, ¿verdad? Sí, implica mucho. Y ojalá, hermano, que usted y yo lo podamos entender. Ojalá que como iglesia podamos entender que para ser una iglesia, no de creyentes, no de oyentes, ni siquiera para hacer una iglesia, hermano, de músicos, de panderistas, no, para hacer una iglesia o una congregación de discípulos, necesitamos renunciar a todo lo que tenemos. Pastor, ¿y qué quiere decir? Y mi coche lo tengo que dejar, mi casa, mi esposa, mi mujer. Tal vez algunos digan amén, ¿verdad? Pero ojalá que no. Pero, pastor, ¿qué tengo que dejar? Porque la Escritura dice, y el Señor dice, si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo aquello que tienen. Amén. Todo lo que usted posee, todo lo que yo tengo. Si queremos llegar a aquel nivel de discípulo, tendremos que abandonarlo. Y esa es una puesta en alto de la bandera, ¿verdad? Que no cualquiera puede ser discípulo. No, y la Biblia dice que tenemos que llegar a la altura del varón perfecto, la madurez que es Cristo. Esa es nuestra meta, llegar a esa altura. Entonces, para poder llegar a como es nuestro Señor Jesús, no podemos ser como somos ahorita. Claro. Tenemos que cambiar todo eso. ¿Por qué? Porque un discípulo igual da su vida por su maestro, porque llega el momento en que se entrelazan sus corazones y son uno. Amén. Entonces, esa es nuestra meta, debería ser nuestra meta. Fíjate, ahorita se me venía a la mente, hermano, fíjese, que no todos podrán llegar a ser discípulos. No todos. Cuando el Señor Jesús asciende, dice que había alrededor de 500 personas. Y a 500 personas el Señor Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén, permanezcan en Jerusalén.
hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora si usted y yo nos vamos un poquito allá a Hechos capítulo 2, ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo? ¿Recuerdas? 300. ¿Cuántos estaban en el aposento aquella tarde, hermano, o aquel día? No lo sé. De 500, 120. Solamente, y hermano, ¿y dónde quedaron los 380 restantes? ¿Dónde estaban? Es que entonces en esos 380 estaban los que estaban con el Señor, seguían al Señor por la fama, los que seguían al Señor porque los alimentaba, los que seguían al Señor por el chisme, hermano. Fíjese que hay gente que sigue a Cristo por el chisme. Había gente que seguía a Jesús que eran espías. Y a veces, hermano, en nuestras congregaciones hay gente que no son de nosotros, salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, y solamente estaban allá para el chisme, para murmurar, para criticar. Esos hermanos mejor que se vayan. Entonces miren, no todos pueden ser discípulos. Si de 500 solamente 120, hermano, casi, ¿cuánto sería? Bueno, no sé el porcentaje, ¿verdad? Pero mire qué importante es que usted y yo entendamos que si queremos ser discípulos, entonces tenemos que aprender a renunciar a todo lo que poseemos. Aquel que quiere, aquel que anhela ser discípulo de Jesús, tendrá que decirle bye bye a todas aquellas cosas que hasta ese momento consideraba importantes. Pastor, mis hijos, hermano, tómenlo, por favor, le ruego, tómelo en el sentido espiritual. No vaya a ser mis hijos, pastor, no les paso ni un quinto más. Mi esposa, pastor, que ella vea. No, tomémoslo por el lado espiritual. ¿Qué quiere decir renunciar a todo? Que el Señor Jesús sea lo más importante. Mire, sí. Permíteme. Para el hondureño, la bandera es la más importante. Para nosotros como mexicanos, esta bandera es la más importante, la más bonita del mundo, ¿verdad? Sí. Y cuando la vemos en un lugar extranjero, hermano, nuestro pecho se infla. Y cuando escuchamos nuestro himno nacional, hermanos, esbozamos una sonrisa y nos llenamos de un cierto orgullo, hermano, por ser mexicano. ¿Sabe? Renunciar a todo tiene que ver con que Jesús sea lo más importante en nuestras vidas. No, y como usted decía, profesor, el renunciar a todo como no es la familia, porque al final de todo tenemos que ser como Josué. Yo y mi casa serviremos. Entonces, como usted dice, estamos llamados a ser discípulos y a ser discípulos. Amén, amén. Entonces, realmente el renunciar, yo creo que son cosas más bien de que uno anhela a veces cosas, tiene un deseo o tiene una fijación por algo, anhela llegar a algo, pero cuando uno es discípulo, si el Señor te dice, nomás no es eso, es aquello, poder tener la capacidad de aceptarlo y obedecer y seguirle el camino que marque el maestro. Sin rezongar. Sí, mire qué importante, hermano. Yo he escuchado tanto es que mi proyecto de vida. Y dices, ajá. Y ya le preguntaste al Señor qué quiere. No, es que mi proyecto de vida tiene que ver con tener una casa, casarme, tener 5 hijos, 2 coches, y el Señor será. Digo, estoy hablando de cristianos, por favor. Estoy hablando de cristianos. ¿Y será que el Señor esté de acuerdo con que tú te vayas por ese camino? Entonces el discípulo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el proyecto que tú tienes para mi vida? No, Señor, este es mi proyecto de vida, te lo vengo a presentar. No, el discípulo es, Señor, ¿cuál es tu proyecto de vida para mi vida? ¿Verdad? Yo lo he dicho, hermano. Me encantaría, y lo vuelvo a repetir, y a lo mejor me digan, pastor, ya lo escuchamos, no importa. Me encantaría que mi hijo fuera pastor. A mí me encantaría. Me encantaría que mi hija se case con un pastor. De verdad, hermano. Pero ellos tendrán que encargarse de preguntarle al Señor cuál es el proyecto que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un discípulo. Por eso es que es importante no solamente querer, sino también entender que va a llegar un momento, un punto en nuestras vidas que vamos a tener que aprender a renunciar a ciertas cosas. Y hay algo que tenemos que tener muy en claro y con la confianza, es que la voluntad del Señor es buena, es agradable
y es perfecta. Entonces, realmente no es malo anhelar una familia, o un proyecto, un negocio, no es malo. Pero cuando eso le quita el lugar a Dios, se convierte en malo. Es cuando ya no es lo correcto. Entonces, como dice usted, es decir, maestro, ¿qué quiere y en qué tiempo lo quieres? Porque hay veces Dios quiere eso de nosotros, nuestras ideas quizás Dios las quiere, pero real preguntar en qué tiempo, Señor, es el que realmente en el que se van a suceder las cosas, porque muchas veces queremos apresurar las cosas, pues abandónalo en su tiempo y yo te lo voy a recompensar, yo te lo voy a dar, dice el Señor. ¿Y qué golpes nos hemos llevado? Bastantes. ¿Verdad? Por querer apresurar las cosas. Bastante. ¿Qué tropezones nos hemos metido? O sea, hermano, yo me he metido cada tropezón por querer hacer las cosas en mi tiempo y no decirle, Señor, de acuerdo, en tu tiempo. Y eso es lo que el discípulo hace. El discípulo, mire, el discípulo hace lo que el maestro quiere. Punto. El discípulo se olvida de que tiene voluntad. Sí. Solamente está para obedecer la voluntad del maestro. Amén. Y eso, hermano, no cualquiera lo hace. El que quiere y el que ha entendido que tiene que renunciar. Y muchas veces, a veces cantamos, haz de mí un hombre nuevo, o aquí estoy, Señor, haz tu voluntad de mí. Y realmente no entendemos la dimensión de las palabras. Y cuando el Señor te dice, a ver, hijo, bueno, pues abandona eso, deja eso, sacrifica aquello. Y dice, oye, Señor, pero espérate, pero es que yo creo que no es el tiempo. Y dice el Señor, no. Por eso cuando, igual al momento de un discípulo de cantar, de abrir su boca, tenemos que tener la conciencia de lo que estamos diciendo. No se lo estamos diciendo a cualquiera, estamos atando con nuestra boca igual. Y yo recuerdo ese canto que llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Pero dice, llévame a la cruz. Hermano, seguro. Por eso que mire, ¿qué razón tiene Josué al decir que tendremos que tener, tal vez no cuidado, pero regresamos a Lucas 33, 14:33. Piénsenlo bien, ¿verdad? Hay otro que dice, quebranta mi vida, quebranta mi corazón, hermano. Y entonces cuando viene el Señor y empieza a hacer así, se dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le tocó a él? Pues es que tú abriste la boca y tú dijiste. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero si estamos en ese camino, hermano, estamos en el camino correcto. Y entonces estamos en el camino de ser discípulos. Entonces, mire, queremos hablarle con la ayuda del Señor. Ya se nos fue entre las fallas técnicas, hermano, las fallas de las playeras y esto, ya se nos fue algo de tiempo. Pero quisiéramos hablarle un poquito acerca de las cosas a las cuales usted y yo tendremos que renunciar para llegar a ser discípulos del Señor. Lo primero que queremos enseñarle en esta noche se encuentra ya en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Si quieres, nos ayudas leyendo, Josué. La palabra de Dios dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Mira, hermano, tal vez necesitemos poner nuestro nombre en lugar del de Abraham. Todavía no era Abraham, solamente era Abraham, padre enaltecido, hermano. Y mire que el Señor no le pide algo sencillo a este hombre. Yo siempre he dicho que la vida de Abraham, hermano, me sorprende. Me impacta. Porque el Señor le dijo, sal de tu tierra, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo, vas a caminar 1300 kilómetros al norte, vas a dar media vuelta y 20 kilómetros al sur, ahí va a ser la tierra que te voy a dar. No, solamente le digo, sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo, ¿cuándo? No lo sé. A la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces no era sencillo, hermano. No era sencillo dejar aquella ciudad. Mire, porque dice la escritura que Abraham salió junto con su padre Taré de una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Y se establecieron en una ciudad que se llamaba Harán. Y en alguna ocasión yo le dije que Harán significa desolación. Y de aquella desolación el Señor llama a Abraham, le dice, sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela. Y esta, cuando le dice vete, es una palabra que en hebreo es yalak.
que quiere decir sepárate. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor a Abraham? Sepárate. Otra vez abandona, otra vez renuncia, otra vez hasta un lado. Entonces, y hay tres cosas, hermano, de las cuales el Señor le pide a Abraham que se separe. Número uno, de su tierra. Número dos, de su parentela. Y número tres, de la casa de su padre. No sé si tengas algo que decirnos. Realmente usted mencionaba eso, pero yo leyendo un poquito más a Abraham, como es usted, no, se lee bonito, sal de tu tierra, de tu parentela y todo, pero realmente le está diciendo a Abraham, deja lo que eres, porque Abraham no era cualquier persona donde estaba, hermano. Abraham tenía peso, su familia tenía peso, y usted dice dejar la comodidad, dejar que mi posición o cosas así, y dejar a mi padre, a mi madre, no es algo fácil, hermano. Entonces yo podría ver, y no sé, pastor, si usted me puede ayudar, que yo decía que es sacrificar comodidad, pero lo primero que se le tiene que cambiar a un discípulo es la visión, porque al sacarlo de ahí, su visión de Abraham de estar cómodo, de ser el que es, cambió completamente, porque iba a ser alguien que no sabía dónde iba a ir, pero él tenía la visión de que iba a llegar a ese lugar. Sí, mira, es una realidad, hermano. Cuando el Señor nos pide algo, lo primero que tiene que hacer es cambiar nuestra manera de ver las cosas. Cuando nos pide servirle, no podemos seguir viendo el servicio de la manera que lo veíamos cuando no estábamos involucrados en el servicio. Ahora en el servicio, hermano, cuando estamos sirviendo, Él se lo podrá decir, y si usted tiene duda, pregúntaselo a Él. Hace muchos años que nos conocemos, y hace años que nos conocemos, yo no era como soy ahora. Yo era diferente, hermano, pero cuando tú ya estás directamente involucrado en el servicio, tu visión cambia. Tu visión en referencia al servicio cambia. Tu visión en referencia a las personas cambia. Tu visión en cuanto a la obra cambia. Porque lo que Dios hace con el discípulo es cambiarle la visión. Para poder salir, para poder empezar a ser discípulo, lo primero es que nuestra visión tiene que cambiar. Entonces, miren, tres cosas. Decíamos que el Señor le pide a Abraham que deje. Número uno, su tierra. Y tierra es una palabra en hebreo que es eretz. Y eretz quiere decir mundo, quiere decir su terreno. Necesitamos renunciar para ser discípulos. Necesitamos renunciar al mundo. No podemos querer ser discípulos y seguir participando con las cosas del mundo. Y qué tremendo que todavía hay gente. Perdóneme, hermano, pero es la realidad. Qué tremendo es que hay gente que va a la iglesia, participa en el servicio de la iglesia, pero sigue participando de las cosas del mundo. Todavía le sigue doliendo no ir al carnaval, no participar de Navidad, que si los niños, los reyes, todas aquellas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque no ha renunciado al mundo. Sí, y yo creo que trae a memoria el pueblo de Israel. Salieron de Egipto, Sí. pero la generación que no entró, porque ahí se quedaron, fue generación que no quiso dejar ciertas costumbres de ahí. Entonces, qué tremendo es que un discípulo, para que pueda llegar a la tierra prometida, tiene que dejar eso, ¿no? Si no, ahí se queda. Israel salió de Egipto. Salió de Egipto. Físicamente. Pero su corazón Ahí se quedó en Egipto. Entonces, mire, hermano, qué tremendo que hay creyentes que han salido del mundo, pero que su corazón se ha quedado en el mundo. Dios nos guarde. Dios guarde nuestras vidas. Amén. A ti, a mí, a los que estamos sirviendo, a los que estamos en la congregación. Ojalá, hermano, que todos podamos entender que lo primero que tenemos que dejar para ser discípulos, siguiendo este pasaje, es dejar el mundo. Número dos, el Señor le pide a Abraham que deje su parentela. Y parentela es una palabra que en hebreo es moledet. Y moledet quiere decir linaje, quiere decir patria nativa, quiere decir conjunto de parientes. Entonces, a lo mejor ya dejamos el mundo, ya las costumbres del mundo las dejamos atrás. Pero y los parientes. Pastor, es que hoy no voy a poder ver el culto porque llegó un pariente. Pastor, es que hoy no voy a poder escuchar la palabra porque llegó un pariente a la casa. Y aquel pariente impide que aquella persona se empiece a convertir en discípulo. Así es. Yo creo que en este tiempo realmente eso que dice usted es una realidad. Porque ahorita estamos en nuestras casas y realmente,
como dice usted, hay veces quedan personas que llegan a visitar. Lo ideal sería, bueno, vamos a ver la palabra de Dios y después platicamos. Pero muchas veces nos gana el que va a decir, es que es primera vez que me viene a visitar, es que tenemos cosas de qué hablar, sí. Pero sobre todo tiene que estar la palabra del Señor. Platicar de la palabra del Señor. Entonces, eso de los parientes, sí es, muchos dirán, ay, es algo difícil. Sí, pero tiene que ser si queremos ser un discípulo. Qué exageración, pastor. Yo no creo que eso pida el Señor. Hermano, yo no lo estoy diciendo, lo dice la Escritura. Y lo que hay en la Escritura es sombra y figura de lo que el Señor nos quiere mostrar. Entonces, si el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, lo tendremos que aplicar a nuestras vidas. Amén. Tal vez ya dejamos el mundo, pero qué trabajo a veces nos cuesta dejar a los parientes. Y yo no sé, yo estoy leyendo que dice linaje. Yo creo que igual hay cosas en nuestras familias o costumbres de las familias que trae que la abuela, que la otra abuela, que la bisabuela, pero que son cosas que tenemos que cortar y dejar, porque ese es un linaje que tienen, pero nosotros tenemos que tener la genética de Cristo. Amén. Mire qué bonito. ¿Qué razón tienes, verdad? Porque es que yo soy como mi abuelita. Es que así era, igualito era mi bisabuelo. Y yo no voy a cambiar. Y entonces, y el ser discípulo, y la nueva criatura, y la genética divina, ¿dónde dejamos todo aquello? No, pastor, pero es que no puedo dejar eso lo traigo arraigado. De eso se trata, hermano. Y por eso de eso se trata el último punto que el Señor le dijo a Abraham, ¿verdad? Le dijo, sal de la casa de tu padre. Y entonces, esta es una palabra que le hemos tratado en alguna ocasión, que es bayit, que quiere decir habitación, que quiere decir espacio, pero que también se refiere a nuestro interior. Hay cosas en nuestro interior, Josué, que para ser discípulos tendremos que dejar. Hábitos, costumbres, vicios, rencores, amarguras, odios, disensiones, pleitos, maledicencias. ¿Qué es? Obras de la carne, ¿verdad? Sí, porque aún entre la casa del Padre hay cosas que guardamos en nuestro corazón que quizás nos hicieron daño. Y con esas cosas en nuestro corazón no vamos a poder ser discípulos. Tenemos que dejar todo. Bueno, el punto, si nosotros dejamos todo, nos vaciamos de eso, el Señor va a poder llenar eso. Amén. Con su presencia, con su unción, con todo lo que entonces, mire, nos quiere dar. El Señor le pide a Abraham que deje aquellas cosas. ¿Para qué, hermano? Porque Abraham estaba siguiendo una promesa. Amén. El discípulo ha entendido que hay una promesa para él de vida eterna, de vida abundante. Hay una promesa para él de tener una morada en la casa del Padre. El discípulo ha entendido que hay una promesa de ser arrebatado cuando Cristo venga. Y entonces el discípulo entiende que para que esa promesa se materialice, él tiene que dejar su casa, su tierra, su parentela y la casa de su padre. Amén. Tiene que dejar el mundo, tiene que dejar a sus parientes o las costumbres que traemos genéticamente, y tiene que dejar las cosas que hay en su interior para entonces poder alcanzar aquella promesa, ¿verdad? Entonces esto es lo primero que nosotros queríamos decirle, hermano, que para poder alcanzar una promesa, que para poder ser discípulos, tenemos que dejar estas cosas. Acompáñenos por favor, Génesis 24, versículos 57 y 58. Mire cómo dice ahí la escritura en la versión de las Américas. Dice, y ellos dijeron, llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Y entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Y ella dijo, me iré. Qué tremendo, hermano. Aquella muchacha, aquella mujer llamada Rebeca, no conocía a este, dejémonos al amado, ¿verdad? Al mensajero. No conocía al mensajero. Llegó el mensajero, le dijo sus planes, lo que le había mandado a hacer a Abraham. Y el papá de Rebeca le dijo, ¿te vas? Y ella dijo, me voy. Digo,
capaz que alguien venga por mí así, hermano, y No yo, va. yo ni siquiera le pregunto, la encierro en el cuarto, ¿verdad? No vaya a ser que me diga me voy. Pero mire, ¿qué le queremos decir? Que hay algo que usted y yo tenemos que dejar también. Y esta palabra, cuando ella dice iré, es una palabra que en hebreo es yalak. Y yalak quiere decir separar. Otra vez, todo aquel que quiera ser mi discípulo tendrá que renunciar, tendrá que separarse, tendrá que abandonar, tendrá que dejar. Entonces, ¿por qué aceptó Rebeca? Digo, ¿por qué piensas tú que Rebeca aceptó irse? Yo creo que algo en su corazón le dijo. Y ella tenía la certeza de que a donde iba era el lugar indicado. Era lo que Dios quería para ella. Y rapidito, pasó aprovechando minutos, yo vuelvo a lo de Rebeca. Y yo veo que en Génesis 24:11, usted lo puede leer en su casa. Dice, por la tarde cuando las mujeres salían a traer agua, el siervo hizo que los camellos se arrodillaran en la fuente afuera de la ciudad. Algo que me llama la atención de Rebeca es que ella tenía una comisión en lo natural, porque en esa hora salían las mujeres a llevar agua. Tenía una comisión natural. Cuando viene y le dicen te vas, cambia su comisión. Entonces pero lo importante aquí es que estaba en la fuente. Un discípulo que ya le fue cambiada su visión tiene que estar en la fuente para que cambie la comisión que Dios le ha dado. Yo creo que lo dejo predicando él solito, ¿eh? Mire, esto es lo bonito de la palabra, hermano, que yo puedo tener un punto de vista, pero que a él el Señor le mostró otro punto de vista. Y mire qué interesante que los dos puntos de vista se pueden unir para hacer una bendición y para edificar. Amén. Entonces veíamos con Abraham que a Abraham primero le tuvieron que cambiar su visión Su visión. para entonces poder seguir una promesa. Amén. Tuvo que dejar su tierra, su casa y su parentela. Y entonces ahora llegamos con Rebeca y vemos que Rebeca, tú decías, estaba haciendo su comisión natural, Sí, natural. lo que su padre natural le había encomendado. ¿Verdad? Vas a ir y vas a darle de beber a las ovejas. Y ella obedientemente iba y lo hacía. Entonces, primero, el discípulo necesita ser obediente. Obediente. Rebeca, ve a darle de beber a las ovejas. Yo no, porque ahí está mi hermana, que vaya a ella. Lo trasladamos al día de hoy. Hijito, necesitamos que allá en la iglesia necesitamos pintar. Yo no, pastor, que lo hagan los del otro equipo. ¿Por qué yo? Si yo estoy en servicio. Para empezar, el discípulo necesita ser obediente. Para poder cumplir la comisión en lo natural, necesitamos ser obedientes. Necesitamos dos, poder ir a la fuente. O estar en la fuente. Allá en esa fuente de agua viva, en esa fuente de la cual dice la Escritura que si tú y yo bebemos, jamás tendremos sed. Esta fuente se llama Cristo Jesús. Amén. Y número 3, hermano, o el número 3. Rebeca ya le había sido cambiada su visión, estaba en la fuente, era obediente. Y ahora Rebeca tiene que tomar una decisión. Amén. Sí. ¿Iré o no iré? O no iré. ¿Voy o no voy? Ahora hay cosas que Rebeca tenía que dejar. Y para ir, Rebeca tenía que dejar la casa de papá. Así es. ¿Verdad? Digo, tú sabrás de esto, ¿verdad? Porque tu esposa, tu amada, no es de acá, no es de Campeche. Así es. Ella es allá de hermana República de Tabasco. Tabasco. Y ella, para estar contigo, tuvo que tomar la decisión de dejar la casa paterna, de dejar la comodidad, de dejar la seguridad, de dejar el confort. ¿Para qué? Para entonces, una vez cambiada la visión, una vez siendo obediente, una vez estando en la fuente, para entonces poder formar un hogar. Un hogar. Por eso es cuando Rebeca conocía de Isaac solamente lo que Eliezer le había dicho. A lo mejor Eliezer le dijo, no, muchacho, es un muchacho guapísimo, alto, fornido, rubio, su nombre es Isaac y significa risa. Sí, y si no era verdad, y si llegaba Rebeca y veía que Isaac era chaparrito, chinchucuello, gordito, pero Rebeca había decidido seguir a Eliezer. Ahora, Eliezer es figura del Espíritu Santo.
Isaac es figura de Cristo Jesús. Abraham es figura del Padre. Amén. Rebeca es figura de nosotros como iglesia. Entonces, para poder como discípulos encontrarnos con el amado, necesitamos dejar la casa paterna. Pastor, qué bueno que me lo dicen. Hoy mismo me voy de la casa de mis padres. No, hermano, disculpe. Lo que quiero decirles es que necesitamos ser cambiada nuestra visión. Necesitamos ser obedientes. Necesitamos estar en la fuente para entonces poder formar un hogar. Amén. Así es. Y realmente a Rebeca Eliezer le dijo lo que estaba pasando. En estos tiempos el Espíritu Santo a través de los siervos nos dicen qué está pasando. Lo impresionante aquí es que aparte que Rebeca actuó, yo creo que Rebeca puso su fe. Y eso solo tiene que, usted me decía de mi esposa, realmente mi esposa es de la ciudad vecina, del estado vecino, pero solamente se puede lograr con amor. Entonces el discípulo igual tiene que tener amor, no de lo que ve, porque la fe no es por lo que vemos, sino de oír la palabra del Señor. De ahí pueden hacer el amor, que el amor es Dios, para poder ir a encontrarnos con nuestro amado. Sí, hermano, porque mire, si usted lee después allá en Génesis 24, los versículos que siguen, usted se dará cuenta que Rebeca se fue, se montó en el camello y se fue con el siervo. Y llegando casi a donde estaba Isaac estaba saliendo de la tienda. Bajaron. Isaac la tomó de la mano. Así es. Y la metió a la tienda de su madre. Y a usted ya no le importa saber qué pasó después, ¿verdad? Pero mire, ¿qué había pasado en Rebeca? Solamente por escuchar la voz de Eliezer. ¿Qué puede pasar en nosotros como iglesia? Solamente al ponerle atención a la voz del Espíritu Santo. Y entonces cuando llegue el momento y habremos dejado ya la comodidad de la casa, y habremos dejado ya la comodidad o la seguridad de la casa de papá, pero entonces vamos confiados de que cuando llegue el momento y el amado venga por nosotros, hermano, nos vamos a ir y nos van a meter en las alcobas nupciales y vamos a disfrutar del amado, vamos a tener allá intimidad con el amado y todos los demás. No sé, hermano, yo no sé todos los demás. Yo quiero ser novia, yo no quiero ser invitado. Por eso es que necesitamos dejar no solamente nuestra tierra, nuestra parentela, necesitamos también como Rebeca dejar nuestra casa para formar un hogar propio. Tú tuviste que dejar la casa de tus padres para formar tu propio hogar. Y yo te aseguro que ahorita tú no quisieras regresar. A visitar nomás. Sí, claro, de visita, ¿verdad? Pero que te digan, ¿te gustaría volver a ser soltero? No. ¿Por qué? Porque ya probamos las mieles del matrimonio, ya probamos la bendición de ser padres. Y que nos digan ahorita, vamos a retroceder el tiempo, al menos a mí, 25 años, no, yo no, que me dejen así. Pero tuvimos que dar un paso, dejar nuestras casas por algo mejor. Yo decía el domingo, ¿verdad? A veces el discípulo se enfoca solamente en lo bueno y no se enfoca en lo excelente. Necesitamos como discípulos, enfocarnos en lo excelente, Amén. en ir a la casa de papá. Entonces, si quieres el número 3, Josué. En Nehemías 2, versículo 4 y 5 dice: y el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y le respondí al rey: si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Realmente, hermanos, usted puede ver la vida de Nehemías, usted puede ver Nehemías, y es lo ideal que usted no se quede con lo que digamos, sino que usted vaya allá a su casa y lea la palabra del Señor, porque el Señor le va a hablar a usted, hermano. Yo creo que en estos tiempos el Señor nos habla. Y realmente Nehemías dejó su posición. ¿Sí sabían que Nehemías era el copero del rey? Entonces tenía una posición en el rey porque lo veían, porque estaba al lado del rey, porque él probaba antes de que lo pruebe el rey, él tenía que pasar por él. Pero él tuvo que dejar eso para ya edificar, porque las murallas de Israel ya estaban destruidas.
Entonces, como discípulos, igual hermano, nosotros tenemos que despojarnos de ciertas de las posiciones. Hablamos no solamente en la iglesia, hablamos de posiciones aún en lo secular, porque los títulos, hermano, son títulos. Un discípulo deja su voluntad lo que es para lo que es su maestro. Entonces, fíjese, hermano, que lo que me llama la atención de Nehemías es que él dejó de actuar para sí mismo. Porque realmente, si usted lee el capítulo 1 de Nehemías, hermano, Nehemías oraba por el pueblo de Israel, preguntaba cómo están, pero hasta ahí nada más pasaba Nehemías. En el capítulo 2, cuando él ora al Señor y el rey le pregunta que qué le pasa, realmente él dice, déjame ir a reedificar. Pero mire, un discípulo deja de pensar en su bienestar y empieza a pensar en el bienestar del pueblo de Dios, de los demás. Un discípulo, hermano, empieza a pensar en sus hermanos. Entonces realmente dice la Biblia, amaos unos a otros. Un discípulo cumple igual esa parte de la Biblia, esa porción. Mire, hermano, qué interesante, ¿verdad? Nehemías dejó de pensar en él, lo que tú decías. Porque cuando Nehemías recibe la noticia de que las murallas están destruidas, los portillos están destrozados, las puertas, no hay puertas en Jerusalén, y entonces su corazón se entristeció. Y entonces él seguía cumpliendo con su servicio, hermano. Y es ahí también donde necesitamos entender que podemos servir. Pero Nehemías estaba haciendo lo que la Escritura dice que muchos son o somos, siervos inútiles. Porque lo que teníamos que hacer, eso hacíamos nada más. Y Nehemías seguía sirviendo y seguía probando el vino del rey, pero lo estaba haciendo de una manera que le llamó al rey la atención y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, muchacho? Te veo demacrado, ¿qué tienes? Y a Nehemías le dicen, no, es que mi ciudad, la que por ustedes, mire que las murallas están derrumbadas, no hay puertas, los portillos están destrozados. Y el rey le pregunta ya en Nehemías 2, 4 y 5, ¿qué quieres? ¿Qué pides? Y entonces Nehemías le dice, si le place al rey, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. No le dijo, si le place al rey, envíame a la ciudad para que yo ponga, no sé, algún negocio, para que yo visite a mi familia, para que yo visite a mi novia, ¿no? Para que yo la reedifique. Y entonces tenemos que dejar nuestra posición. Nehemías tuvo que dejar su posición de copero. ¿Cuánta gente hay hoy que quiere seguir a Jesús, pero no quiere dejar su posición? Oye, recibe a Cristo, mira, siga a Cristo. En medio de los problemas, hermano, y no quieren dejar su posición. Y hermano, disculpen, no estoy hablando de una posición económica, ni de una posición académica, ni de una posición de gobierno. Estoy hablando de una cerrazón en el corazón y en la mente de las personas. Tal vez esa es una. Y también una posición en cuanto a lo que sí somos. A veces es más importante lo que somos en nuestra mente. ¿Quién eres? Pepe Pérez. No, discúlpame, soy el ingeniero Pepe Pérez. Y entonces le damos más importancia. Nehemías era el copero de la casa real. Él dijo, pero si al rey le place, deja que yo vaya, para que yo reedifique. Para poder edificar, para poder ser discípulos, necesitamos dejar nuestra posición. Sí, y fíjese que eso se podía traducir como orgullo. Sí. Y dos, lo que dice el versículo que leímos, dice que entonces oré al Dios del cielo. Un discípulo pide dirección. Amén. Pide dirección y gracia, porque hay que de abandonar para actuar. Abandonar lo que somos, nuestra posición, pero para actuar en beneficio del pueblo de Dios. Y en este tiempo es cuando más debemos ser los discípulos, porque hay gente que a veces, realmente muchos hermanos quizás no piden, pero uno sabe que tiene una necesidad.
Entonces tenemos, no solamente Señor bendícelo, como hacía Nehemías, sino tenemos que dejar de ser el hermano estoy aquí y actuar en beneficio de, porque todos somos discípulos, todos debemos de anhelar, o anhelar que todos nos vayamos con el Señor. Claro, sería grandioso, hermano, ¿verdad? Que todos nos fuéramos, que como iglesia nos encontrara el Señor un día en medio de un culto y que no quedara nadie, hermano, que no quedara nadie, que todos nos fuéramos. Pero mire, ¿qué es lo que queremos trasladarle, verdad? Y de lo que se ha tratado del estudio hoy, que hay cosas que necesitamos dejar para ser discípulos. Amén. Sí. Y entonces Nehemías lo podemos considerar un discípulo, hermano, alguien que había entendido los dos más grandes mandamientos. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque él no iba a edificar la ciudad solamente para que él estuviera adentro. O su casa. O su casa, ¿verdad? No, mis parientes, a ver, todos los que sean parientes de Nehemías. No, hermano, fue el deseo surgió en Nehemías para traer un bienestar al pueblo de Dios. Y entonces necesitamos dejar nuestra posición. Necesitamos dejar aquella posición tan, ¿cómo les digo, hermano? Tan arcaica, tan vieja, tan antigua. Decir, no, es que yo miro por los míos y nada más. Pero quiere ser discípulo, sí, pero solamente mi discipulado familiar. Y hermano, ¿y los demás? No, hermano, es que entonces no podemos ser discípulos. Porque dice aquel que no dejare, no renunciare a todo lo que posee, no podrá ser mi discípulo. Entonces habrá cosas que, como esta la posición, que tendremos que dejar, hermano, que tendremos que abandonar con el único fin de poder edificar. Y mire, tal vez vayámonos un poquito rapidito, ¿verdad? Porque ya se nos fue un poquito el tiempo. Génesis 39 del 11 al 12. Génesis 39 del 11 al 12, déjeme leerle la Nueva Traducción Viviente. Dice, cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en las manos de ella al salir corriendo de la casa. Mira, hermano, esta historia de José el soñador, yo creo que cuando yo lo mire allá en el cielo, lo voy a abrazar y lo voy a apapachar, ¿verdad? Porque, hermano, ¿cuánto sufrió este muchacho? Desde los 17 años. Lo vendieron, lo menospreciaron, lo metieron a la cárcel, hermano, lo acosaron como lo estamos leyendo. Y José no perdió su propósito. José no perdió su comisión. José no perdió la visión, hermano. Pero dice la Escritura que esta mujer, la esposa del general egipcio llamado Potifar, esta mujer lo acosaba. Hoy en estos tiempos se hubiera metido en problemas. Pero en aquellos tiempos, hermano, no había nada que defendiera al pobre José. Y aquella mujer lo acosaba, hasta que llegó un momento que ella lo intentó forzar a tener relaciones con él. Pero decíamos que José permaneció en un estado irreprensible. Pero tuvo que dejar algo para permanecer en ese estado. Dice la Escritura que él salió corriendo, pero dejó su manto en las manos de ella. Y qué terrible, hermano, que a veces, por no perder lo que nos gusta, por no perder lo que nos da deleite, por no abandonar el placer, perdemos la santidad. Y yo creo, hermano, que en estos tiempos, hoy más que nunca, estamos llamados a permanecer puros. Y tal vez tendremos que dejar en las manos de alguien aquello que nos gusta. José tuvo que dejar su manto para permanecer puro. Y fíjese que realmente ahí José lo consideraban un esclavo. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Al momento de él correr, dejó de ser esclavo de esas cosas malas para poder correr hacia su propósito. Amén. Entonces, realmente uno como varón, porque doña Potifara no estaba de mal ver, dice la Biblia, estaba. Entonces,
uno como varón, hay veces, y hablando de este tema que es un poco delicado, ¿no? Las cuestiones sexuales. Uno como varón, José hubiera dicho, pues no hay nadie, soy hombre, no dejo mi hombría que digan, ay, este huyó, ¿no? Entonces, en este tiempo igual ese espíritu, dice la Biblia que se va a levantar el espíritu de Elías en los últimos tiempos, pero igual el espíritu de Jezabel se tiene que levantar. Entonces en estos tiempos hay que cuidarnos de lo que vemos, igual, de lo que dice usted, de las pasiones que tenemos. Hay que huir, no ser esclavos de eso. Entonces un discípulo, como dice usted, tiene que permanecer puro el discípulo. Pastor, pero ¿cómo voy a dejar yo de hacer eso? Soy hombre. ¿Qué van a decir de mí? Después van a andar diciendo que yo no. Mire, hermano, preferible que digan que nosotros no, a que nos quedemos. A que por un momento de placer, porque es un momento de placer. Porque ¿qué tú piensas que después de aquel momento José iba a ser el dueño de la hacienda? No, a lo mejor le iba a dar una patada a doña Potifara, ¿verdad? Y él ya había perdido su comisión, porque había perdido su pureza, porque había perdido su santidad. Él prefirió dejar su manto y correr, tal vez sin saberlo todavía. Pero lo que él sí sabía es que si él pecaba, le iba a hacer un daño a aquel hombre que le había dado un techo y alimento, e iba a pecar en contra del Señor. A veces nosotros nos cuidamos de la gente que no nos vea, pero se nos olvida que hay alguien que nos está viendo desde arriba. Y entonces a veces es lo que menos nos importa. Y ya después de que hacemos la tarugada, ay, Dios mío, perdóname. ¿Y por qué no antes? Corremos, dejamos el manto para permanecer en pureza. Entonces el discípulo, hermano, entiende que a veces es necesario salir huyendo. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No le dice, bueno, si tienes oportunidad, predícale. Si tienes oportunidad, aquella muchacha muy guapa que te está acosando, invítala a la casa cuando no haya nadie para predicarle el evangelio. No, huye de las pasiones juveniles. Porque Pablo sabía que el hombre es fuego, la mujer es topa, y viene el chamuco y sopla. Sí, y realmente José había sido enseñado. José conocía al Señor. Y un discípulo, cuando conoce a su maestro, muy difícilmente hace cosas que sabe que no le van a dar al maestro. Sí. Entonces, mire, ya llevamos 4 cosas. Déjenos terminar con esta última, porque yo pienso que esta última es bonita y es importante. Lucas capítulo 15, versículo 18, por favor. Lucas 15, 18. Es una historia, hermano, que todos conocemos y de la cual se ha predicado mucho. Y es la historia del hijo pródigo, de aquel muchacho que salió de la casa con un montón de dinero, con muchas expectativas, con un proyecto de vida propio. Tal vez dijo, voy a ir al casino de la esquina y voy a multiplicar mi dinero. Y pasó un tiempo y el dinero se acabó y sus amigos se acabaron. Y dice la escritura ahí en Lucas que nadie quería darle trabajo. Nadie, sus amigos, nadie. Hasta que alguien se compadeció y lo mandó ahí a que le diera de comer a los cerdos. Y dice que la escritura que él mismo anhelaba comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba ni una algarroba. Ni los cerdos, ¿verdad? Se acercaba y los cerdos le gruñían. Entonces Lucas capítulo 15, verso 18 dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Pastor, ¿y dónde está aquí lo que dejó? ¿Sabe qué es lo que dejó el hijo pródigo en esta ocasión, hermano? El hijo pródigo dejó a los cerdos, porque él estaba cómodo allá con los cerdos. ¿Y cuánta gente no hay hoy día? Gente que ha ido a la iglesia, gente que ha servido en las congregaciones, que hoy día están con los cerdos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque tú los veías y decías, ah, gloria a Dios, aleluya. Y hoy día están con los cerdos. Pastor, ¿usted sabe? Sí, hermano, claro que sabemos. Pero pastor, cerdos literal, no. Pero están revolcándose allá en las cuestiones del mundo. Y el hijo pródigo así estaba. Yo me imagino a este muchacho, a este joven,
sucio, apestoso, Josué. ¿Apestoso a qué? A cerdo. ¿Alguna vez has estado en un chiquero? Sí, sí, eso. ¿Te gusta el olor? ¿Tú te gustaría decir, enváseme un poquito para que yo me lo ponga de perfume? No, la verdad que no. O sea, Sucio, apestoso, descuidado. Y de repente se le prende el foco. Volveré. Voy a dejar a esta piara de cerdos. Voy a volver a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Entonces el hijo pródigo en ese momento entendió que las de su papá en ese momento germinaron. En ese momento dieron fruto. Pastores, que yo le he predicado a mis hijos y mis hijos no entienden, disculpe. Si la semilla está sembrada, escúcheme bien, si la semilla está sembrada, llegará un momento Amén. Que la semilla va a germinar y Amén. Va a dar fruto. Amén. En el tiempo que usted y yo querramos, en el tiempo que Dios quiera, la semilla va a dar fruto. Y en ese tiempo el hijo pródigo va a decidir dejar a los cerdos para volver a la casa de papá. No, y la verdad que yo puedo ver rápido por el tiempo muchas cosas, y es que no dejó de ser hijo. No. Entonces quizás, hermanos o pastor, ahí hay un momento en que nosotros estamos o vamos hacia ese punto. El dejar a los cerdos, y yo le quiero decir algo: si usted está pasando por un desierto, o usted está pasando por algo que sabe que no es lo correcto, Dios es tan bueno, el papá Dios es tan bueno que nos da chance de volver a su casa. Amén, amén. Entonces es momento de dejar esos cerdos, eso que nos hacen daño, porque al final nos hacen daño, y regresar a la casa del Padre. Como dice, ¿qué había en la casa? ¿Con qué relacionó? Con el pan. Con eso relacionó el hijo, porque dijo: no, ir a casa de mi papá porque ahí hay un abanico, porque hay un cuarto. No, él lo relacionó con la comida. Quiere decir que realmente algo en la comida, en el pan, en la palabra, hace que nosotros regresemos con esa actitud del Padre. Mire, hermano, cuando usted tiene hambre, ¿a dónde va? Estando aquí ahora guardados en casa, cuando tenemos hambre, ¿a dónde vamos? A la cocina. Abrimos el refrigerador y buscamos qué comer. Entonces, ¿qué sintió el hijo? Hambre. Hambre. Sí, el hijo sintió hambre. ¿Cuándo? Cuando el Señor ya había tratado con su vida. Sí. Desafortunadamente, así es. Sí. Cuando Dios trata ya con nuestras vidas, y entonces empezamos a sentir hambre. Es que en la casa del Padre hay comida. Es que en la casa del Padre estaría satisfecho. Y entonces, hermano, como que algo viene a nuestra mente. Y aquella tierra que parecía árida, aquella tierra de nuestro corazón que parecía llena de abrojos y de espinas, de rocas, de repente se limpia. Y aquella semilla que un día Dios puso en nuestros corazones, o en el corazón de aquellos hijos que se han ido, aquella semilla va a germinar. Y cuando usted y yo veamos: ay, mira quién llegó. Gloria al Señor, hermano, que llegó. Y ojalá que lleguemos completos. Y ojalá que lleguemos bien. El hijo, hermano, llegó, sí descuidado, sí apestoso, sí débil, sí flaco, pero llegó bien, llegó completito. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que dejar a los cerdos para volver a la casa del Padre. Entonces, resumiendo así, bien rápido, hermano, ¿qué tenemos que dejar para poder ser discípulos del Señor? Abraham dejó su tierra para seguir una promesa. Amén. Rebeca dejó su casa para formar un hogar. Nehemías dejó una posición para poder empezar a edificar. José, aquel José soñador, tuvo que dejar su manto para poder permanecer en pureza y en santidad. Y el hijo pródigo, hermano, tuvo que dejar los cerdos para poder volver a la casa de papá. Amén. Yo espero en el nombre del Señor que usted haya podido ser edificado, que usted haya podido ser, su corazón haya podido ser edificado en esta noche, y que podamos entender que el ser discípulo, hermano, no tiene nada más que ver con querer, sino que ahora el Señor nos lleva un poquito más. Amén. Ya quieres, gloria a Dios. Ahora necesito que dejes algunas cosas para ser mi discípulo. Amén.
No sé si tengas algo más que comentar, Josué. No, realmente creo, hermano, que está claro, ¿no? Y déjeme decirle que estos tiempos son tiempos de decisión. Estos últimos son tiempos en el cual tenemos que decidir ser o simple y sencillamente dejar de jugar. Porque ya no es tiempo de jugar, hermanos. Es año de reconciliación. Y como en el último punto lo veíamos, quizás estamos ahorita con los cerdos, pero es tiempo de dejarlos y volver a la casa del Padre. Es lo más importante que debemos tener en nuestro corazón, el desear regresar a la casa del Padre. Amén. Quisiéramos tomarnos un tiempecito, hermano, para orar por una persona que nos pidieron que orásemos por ella. Es el hermano Ángel Díaz Gómez, del Progreso Lloro, allá en Honduras. Gloria al Señor, hermano, que nos pudieron ver hasta allá. Queremos orar, queremos bendecir su vida. Este hombre, este hermano le diagnosticaron el COVID, así que vamos a orar en el nombre del Señor por él, y que el Señor traiga ahí un manto de sanidad sobre su vida, que el Señor abra sus bronquios, que el Señor permita que sus pulmones puedan ser sanados. En esta hora, tú hace un rato me decías que lo que hace el COVID, ¿qué es? Como que coagula la sangre. Coagula la sangre, y entonces eso no puede fluir la sangre, y eso es que hace que bueno, no. entonces que la sangre, que ese virus, hermano, en la sangre de las personas, de esta persona, pueda ser normalizada en el nombre del Señor. Entonces ayúdeme a orar, hermano. Recuerde lo que dice la Escritura para nuestras hermanas, que toda mujer que ora o profetiza, hermano, lo debe de hacer con la cabeza cubierta. Así que le ruego en el nombre del Señor, allá en su lugar, cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, hoy venimos orando, Señor, en esta hora venimos intercediendo, Padre, por la vida de Ángel Díaz Gómez, Señor, allá está la ciudad de Progreso en Honduras, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos que pongas tu mano de sanidad, Señor, tu mano de poder. Declaramos, Señor, aquella palabra que dice que por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Declaramos, decretamos esa palabra en la vida de tu Hijo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Si Él está hospitalizado, te ruego, Padre, que los médicos, Señor, sean los mejores para Él, que tú tomes control de su vida, Padre, que tú tomes control de su respiración, que tú normalices, Señor, el estado de su sangre en esta hora, en el nombre de Jesús. Que sus pulmones sean abiertos y que Él pueda recibir aliento de vida en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de hablar tu palabra, Señor, de ser edificados por tu palabra. Enséñanos no solamente a querer ser discípulos, sino a poder dejar aquellas cosas que nos impiden ser discípulos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermano. Le bendecimos en el nombre del Señor. Gracias, Josué, por haber estado con nosotros. Ojalá que no sea la última vez, ¿verdad? Esta fue la primera, pero creo que en el nombre del Señor todavía nos va a quedar algún mesecito más ahí para poder estar conviviendo y compartiendo la Escritura, ¿verdad? Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Le recordamos, hermano, jueves 7 de la noche hay ejército de mujeres, todas las mujeres. Si usted tiene allá alguna amiga, alguien que necesite escuchar la palabra de Dios, por favor, le pido, comparta estos videos. Recuérdele que el jueves tenemos a las 7 de la noche ejército de mujeres. El viernes tenemos nuestra reunión familiar y el domingo sin falta tenemos nuestra reunión general. Todos juntos como iglesia, virtualmente, para alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Algo más, Josué? Un saludo, hermanos, y que Dios me los bendiga y que Dios siga estando con ustedes ahí en sus hogares y les siga hablando. Amén. Queremos mandar también un saludo allá a la República de Argentina, hermano. Amén. Que nos vieron, nos saludaron. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. No tenemos el gusto de conocer su país y tal vez ni siquiera ustedes, pero les bendecimos en el nombre del Señor. Somos hermanos lavados por una misma sangre. Que el Señor bendiga a Argentina. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que el Señor siempre esté con usted. Bendiciones.